Muy bien, pues vamos a continuar y a cerrar este coloquio internacional sobre ciudad, memoria y espacio político en Iberoamérica, agradeciendo de nuevo a esta casa su generosa hospitalidad para acoger y albergar estas últimas sesiones. Primero la mesa redonda de esta mañana y a continuación la conferencia de clausura a cargo del profesor Reyes Mate, a quien tengo el gusto de presentar, también el incordio, porque presentar a alguien como Reyes, pues uno no sabe por dónde empezar. Y bueno, como hay confianza, pues no me voy a extender mucho en la presentación. Como muy bien se dice en el programa del simposio, más que investigador emérito del Instituto de Filosofía del CSIC, del cual además fue cofundador, es filósofo, y bueno, es autor de una obra amplísima y además de una obra importante que ha marcado pautas, que ha condicionado la reflexión en España y en Iberoamérica, también sobre multitud de temas, sobre pensamiento judío contemporáneo, sobre teoría crítica, sobre los debates en torno a la memoria crítica, a la memoria de las víctimas. Reyes ha dado vida a estos debates en contextos muy diversos, en Colombia, en México, también en el País Vasco, a propósito del terrorismo, y me remito también a sus publicaciones y sus reflexiones sobre este tema. Por citar solo alguno de sus libros, personalmente a mí me gusta mucho, por ejemplo, Memoria de Auschwitz, Actualidad Moral y Política, que es un libro de 2002, si mal no recuerdo. Es autor también de Medianoche en la Historia, que es un comentario sobre las tesis sobre la historia de Walter Benjamin, y que es un libro importante y que ha influido mucho en todos nosotros. Más reciente es su Tratado de la Injusticia. En fin, son libros que además se han traducido y se están traduciendo. Es autor también de numerosos artículos, muchos de los cuales se han ido recopilando en volúmenes. Uno de ellos obtuvo el Premio Nacional de Ensayo, La herencia del olvido, y además es director de la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, que en estos momentos está culminando, esperemos, una muy larga trayectoria de más de 20 años, más de 30 volúmenes, con más de 500 autores de todo Iberoamérica. Es una obra faraónica, magna, y además, Reyes Mate también es responsable directo de multitud de actividades que bajo el sello Pensar en Español pues se han venido desarrollando en el Instituto de Filosofía del CSIC desde su refundación en el año 86. Muchas de esas actividades se han desarrollado en esta casa, con lo cual pues nos sentimos muy a gusto. Con cierta regularidad celebramos aquí algunas de nuestras reuniones, nuestros encuentros, nuestros seminarios, y por lo tanto es un gusto en todos los sentidos. Bien, en la mañana de hoy su conferencia lleva por título La ciudad o la elocuencia del espacio. Y bueno, pues muchas gracias, Reyes, por tu colaboración. Muchas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias al director de la casa que nos acompaña, Amparo, también por tu colaboración imprescindible, y pues tienes la palabra. Muchas gracias, Antolín, por la invitación y la presentación. Gracias también a Casa América por su leal hospitalidad. Somos participantes y visitantes periódicos en esta casa y siempre hemos sido cordial y generosamente acogidos. Gracias sobre todo a vosotros que habéis tenido tiempo y ganas de conversar con nosotros sobre temas de interés común. Mi tema era la ciudad o la elocuencia del espacio, y lo primero que tengo que decir es que para alguien interesado por la memoria, como soy yo,
tenemos complicidad con el concepto de tiempo. Memoria y tiempo se avienen bien, pero no con espacio. No se puede pensar la memoria sin el tiempo pasado, fundamentalmente, pero el espacio tiene algo de atemporal y de entrada difícil de compaginar con memoria. El espacio siempre está ahí, ¿no? Si uno visita Jerusalén, pues se da cuenta de que por allí han pasado muchos tiempos, pero han pasado por el espacio y el espacio sigue siendo el mismo. Por eso, de alguna manera, cualquier incursión de alguien como yo en el tema del espacio suena un poco a intrusismo, a voyeur, ¿no? Y un poco va a ser así esta intervención, la mirada curiosa de alguien que viene de la memoria sobre el espacio. Es verdad que habría que cuestionar la primera afirmación que he hecho, de que memoria y espacio no tienen que ver, porque ya se ha hecho un lugar común hablar de lugares de la memoria. Y en esa expresión, lugares de la memoria, ya hay un encuentro entre espacio y tiempo. Es decir, desde la primera afirmación a esta segunda, pues ha habido un cambio, algo ha ocurrido, algo ha cambiado en el concepto de memoria y también en el concepto de tiempo. Ha cambiado el concepto de memoria en el sentido de que ya para la memoria, o la memoria no solamente se refiere al tiempo pasado, ¿no?, que es el sentido más inmediato, relacionamos la memoria con el tiempo pasado y nos preguntamos cómo hacemos presente el tiempo pasado, y hemos pasado a una idea de memoria del presente. Resulta que también es memoria lo ocultado por el presente. Ese ha sido el primer cambio que ha ocurrido en el concepto de memoria que nos aproxima al espacio. Memoria no solamente tiene que ver con el tiempo pasado, sino con el espacio presente, lo ocultado por el espacio presente. Y también ha habido un cambio en el concepto de espacio. El concepto de espacio se ha temporalizado, se ha hecho tiempo. Dice Benjamin, un autor que se ha citado mucho esta mañana y que en el fondo va a guiar mi reflexión, dice Benjamin que la memoria o la historia no es un instrumento para investigar el pasado, sino que la memoria o la historia son el espacio mismo del tiempo. Esto lo que quiere decir es que sin memoria, la memoria sin espacio es inalcanzable. La memoria se expresa en el espacio y es a partir de ahí cuando podemos hablar con rigor de memoria. Pero no voy a hablar de la memoria en general, sino que voy a hablar de la memoria de la ciudad. Digo, del espacio en general, sino de este espacio concreto que es la ciudad. Y voy a hablar de la ciudad en el contexto del título, ciudad, política y memoria. Benjamin piensa que la ciudad es un lugar privilegiado para la política. No por casualidad, polis remite a política. Lo que pasa es que normalmente lo interpretamos mal. Cuando hablamos de polis, la pensamos a partir de la política. Y lo que habría que hacer es lo contrario. Cuando hablemos de política, pensemos en la polis. Esta inversión es la que me parece fructífera. Y esto lo que significa es que si queremos hablar de nuevas de política, más que visitar textos canónicos como la Política de Aristóteles, conviene tomarse la ciudad como un texto abierto. Y es un texto muy elocuente porque la ciudad expresa la relación de cada cual con el mundo. Nada hay más extraño que pensarse la vida de la ciudad o la vida en la ciudad desde la autosuficiencia, desde la socialidad. Vivir en ciudad es vivir con otros, es vivir con el mundo, es vivir con los demás. Y también en la ciudad
pues se inscriben todos esos valores, sueños, frustraciones de toda una época. En la ciudad pasa de todo, decimos, ¿no? Y eso la da tanta significación. Hay pues que visitar la ciudad, y visitar la ciudad es pasearla. Es decir, el método para conocer la ciudad es el desplazamiento, es el itinerario, el deambular. Habitar la ciudad como un exiliado, como un hombre de frontera, como alguien en camino. Nadie se imagina conceptos como exilio, camino, itinerario, alguien que viva, por ejemplo, en una hacienda autosuficiente o en un monasterio medieval. Ahí se anda por casa, pero no se deambula, ¿no? Y es curioso que las órdenes religiosas de la ciudad son órdenes itinerantes, mendicantes, ¿no? Y colocaban los conventos a las entradas de las ciudades para poder moverse sin tener que estar regulado por el horario de la ciudad, que abría y cerraba las puertas a una hora determinada. La ciudad es, por tanto, una invitación al paseo. Los paseos por una ciudad pueden ser múltiples y el conjunto de esos paseos permiten descubrir los ejes de la realidad. Es decir, esos valores, esos problemas, esas prioridades, esos anhelos que conforman la vida de los ciudadanos. Para tener en cuenta esto de los paseos por la ciudad, hay que tener en cuenta que la ciudad en la que piensa Benjamin no es la urbe, no es Madrid, no es entendidas como lugares concretos, ni tampoco es esa forma sublimada de polis que es el Estado, que diría Hegel. No, la ciudad en la que piensa Benjamin es un constructo. Es una zona urbana, podríamos decir, que en su caso está compuesta por grandes ciudades. Al oeste París, al sur Nápoles, al norte Berlín y al este Moscú. Esa es la ciudad en la que piensa Benjamin. Esa zona, ¿no?, urbana compuesta por esas 4 ciudades, y es al interior de esas ciudades donde hay que hacer el paseo, donde están los itinerarios. Entonces, si uno quiere captar, por ejemplo, lo que significa la modernidad, pues tiene que empezar por París, que es el lugar en el que la modernidad se ha expresado en primer lugar y con más coherencia. Pero para acabar de entender lo que significa la modernidad, conviene salir por Berlín, dice, porque es donde se ve el costo de la modernidad. Los alemanes han sido los últimos que han llegado los que se han resistido a la modernidad. Decía Marx con mucha sorna que los alemanes solo se encuentran con la libertad en el día de su entierro. Pero es muy importante salir por Berlín para hacerse una idea de todo lo que comporta la conquista y las renuncias de la modernidad. Y si lo que le interesa a uno es entender algo de las tradiciones, lo que significa el concepto de tradición, él le invita a empezar por Nápoles, donde hay muchas, porque ahí se ve lo que ha significado, cómo una ciudad se construye desde la tradición y cómo la tradición perdura y conforma la ciudad, y salir por el oeste, por París, donde la tradición no tiene ningún peso. Entonces, ahí hay 2 itinerarios que tienen que ver con el pasado, pero hay un pasado malo y un pasado bueno en Benjamin. Hay un pasado del que habla críticamente, un pasado muerto, y un pasado del que habla muy positivamente, muy creativamente, que asocia a la tradición. El pasado malo, el inexpresivo, el caducado, es el pasado triunfador, porque ese ya está, digamos, amortizado en el presente. Nuestro presente, que está construido sobre ese pasado triunfador, le ha sacado toda la sustancia al pasado. Y el pasado rico, el pasado fructífero, el que puede ser creativo, es el pasado ausente. Y por eso él le da tanta importancia al pasado ausente, al pasado de los perdedores. Ahora, si lo que nos interesa es entender o analizar, investigar el concepto de pueblo, dice él, entonces el recorrido va a ser diferente. Va a ser
va a empezar por Berlín y ahí va a descubrir que pueblo significa nación. Para los alemanes, pueblo significa nación, un estado de pertenencia. En Nápoles, el pueblo es la gente, como se diría ahora, la gente. En Moscú, el proletariado. Y en París, la ciudadanía. Y todos esos son conceptos importantes, conflictivos entre ellos, pero no hay que renunciar a ninguno. ¿Ya? El sentido de pueblo está, digamos, del conflicto entre todos esos conceptos. Entonces, este es el tipo de invitación a la que, digamos, el tipo de método que él nos propone. Entrar en una ciudad, entender que las ciudades tienen muchas historias, muchos recorridos, y si queremos profundizar en algún concepto, tenemos que visitar ese concepto en ciudades distintas, que tienen tiempos distintos, y en los que podemos, por tanto, descubrir los distintos incidentes en el desarrollo de ese concepto que nos interesa. Llegados a este punto, yo me hago un par de reflexiones. La primera es, ¿por qué para Benjamin la ciudad es esta ciudad constructa, esta ciudad esparcida, diseminada? ¿Por qué no le basta a París o no le basta a Berlín, sino que tiene que ser con un guión, París, Berlín, Nápoles, Moscú? Pues porque tiene muy claro que la diferencia, para entender el concepto de ciudad, hay que distinguir oikos y polis. El oikos es un concepto cerrado, mientras que la polis es un espacio abierto. Y por eso la asocia al salir, a la calle, al éxodo, al umbral. Y la salida nunca se agota en un lugar, es decir, que la polis no es un pueblo grande. La polis es otra cosa, es otra forma de... El oikos siempre será un andar por casa y la polis siempre será estar en la calle. Y por eso vivir la ciudad es la itinerancia. Y esta es la razón por la que, para hacer plástica esta idea de la ciudad como itinerancia o éxodo, es por lo que construye ese concepto de ciudad con 4 ciudades o con ciudades existentes, poniéndolas un guión. Y ha escogido esas 4 porque luego son los referentes principales de la construcción y de los conflictos de nuestro tiempo. Pero es evidente que las ciudades podían ser otras. Esta mañana hemos visto cómo podían ser perfectamente otras ciudades. Además, cada ciudad tiene sus propios recorridos. Los itinerarios podían ser otros, las ciudades podían ser otras. Y yo me pregunto así, cerrando los ojos, ¿y cuáles serían hoy, en el siglo XXI, las ciudades que nos interesaría visitar para entender nuestro tiempo? Claro, depende de la pregunta que nos hagamos, pero si nos hiciéramos la pregunta, por ejemplo, a la que yo me hago y otros se hacen y nos hacemos mucho, sobre qué significa pensar en español. La última vez que hablé aquí fue precisamente hablar en español, qué significa pensar en español. Pues yo creo que había que visitar 2 espacios, Macondo y un lugar de la Mancha. Yo invitaría a hacer esos dos. Macondo de la mano de García Márquez y un lugar de la Mancha de la mano de Cervantes. Y entenderíamos lo que significa pensar en español. Porque Macondo, que según García Márquez representa la América criolla, esa América criolla construida en base a distintos experimentos, cada uno de ellos simbolizado por cada una de las 7 generaciones de los Buendía, pues lo que revela Macondo es que en lugar del español, el español se piensa desde el olvido. Macondo es un lugar en el que el olvido mata. Macondo es un lugar en el que el olvido mata. Recordaréis que los habitantes de Macondo nacen enfermos, tienen un problema, ¿no? Nacen con la enfermedad del olvido.
Y la enfermedad del olvido significa que sus habitantes, los habitantes de Macondo, siguen la propuesta que les ha hecho el colonizador, que se presenta como representando la historia, y desde el momento en que él representa la historia, lo que se encuentra es la prehistoria. Entonces, si esos pueblos esos pueblos nuevos a los que él, o esos pueblos que él descubre, con los que él se encuentra, si esos pueblos quieren entrar en la historia, la propuesta que hace el colonizador es que renieguen de sus raíces, ¿no? Se nieguen a sí mismos. Por eso digo que en ese caso el olvido mata. Esa renuncia a sus propias raíces es la razón de la violencia que a lo largo de la historia las 7 generaciones de los Buendías repiten y reproducen incansablemente. Entonces, pensar en español significa tomar nota de que el olvido mata. Y eso es la lección de Macondo. El Caballero de la Mancha, para el Caballero de la Mancha, sin embargo, la memoria salva. Lo que aprendemos en ese lugar de la Mancha es que la memoria salva. Lo que es el Quijote es una lección de esta tesis, la memoria salva. Lo he contado en algún sitio, pero en fin, me resulta muy gráfico recurrir a ello, y es invitar a los que estáis aquí a que leáis el capítulo 8 del primer libro del Quijote, ¿no? Ahí se habla de esa pelea entre Don Quijote y el vizcaíno, el vasco. Y de repente se interrumpe el capítulo y no puedo contar cómo acaba la pelea porque me está faltando el texto que estoy traduciendo. De repente el lector se da cuenta de que el Quijote es un texto traducido. Y el capítulo 9 dice, bueno, yo quiero contar al lector cómo acaba esta pelea, pero necesito recuperar el texto que me falta. Dice, y en Toledo hay un barrio en el que trafican con papeles. Y se va, cuenta en el capítulo 9, cuenta el Quijote, se va a Toledo, a un barrio de mala muerte, de mala fama, la Alcaná, donde viven moriscos, conversos, marranos, y allí se trafica con papeles. Entonces se le acerca a un joven con un papel que él no entiende, porque está escrito en arábigo, en árabe, y pide que se lo traduzcan. Y se lo traduce, y es precisamente la continuación de la batalla de Don Quijote con el vizcaíno. Entonces, ese gesto es enorme, ese gesto de Cervantes de decir, vosotros lectores del castellano que estáis celebrando este libro y tal, en el fondo, si queréis enteraros de qué va esto, tendríais que entender el texto que les sirve de matriz. Pero no lo podéis entender porque ya no sabéis árabe. Cuando escribe eso Cervantes, el árabe lleva 50 años prohibido en España, es una lengua maldita. Los libros en árabe han debido de ser destruidos. Y entonces el gesto de Cervantes lo que está diciendo es que si queréis entender realmente vuestra realidad, tenéis que contar con la lengua que habéis olvidado. Y por eso digo que la propuesta del Quijote es que la memoria salva. Si queréis salvaros, si queréis entender quiénes sois, tendríais que hablar la lengua que habéis maldecido. La memoria salva. Entonces, esos dos mensajes de que el olvido mata y la memoria salva, pues sería el aprendizaje por un paseo actual por lugares, por nuestros lugares, si lo que nos preocupara fuera qué significa en un mundo globalizado, qué significa pensar en español. Es pensarnos teniendo en cuenta lo que hemos olvidado, sabiendo que eso que he olvidado explica muchos de nuestros problemas y muchos de nuestros conflictos, y que habría que elaborar entonces una salida para pensarnos realmente desde la memoria. De luego, a lo mejor podríamos añadir otra ciudad. Un viaje a lo mejor por el río Congo tampoco estaría mal, de la mano de Joseph Conrad, ¿no? Para que nos explicara también una parte del problema, y es que
hay una relación entre el empobrecimiento de los pobres actuales y el enriquecimiento de los ricos actuales. Hay una relación entre la pobreza de los ricos y la pobreza de los pobres y la riqueza de los ricos. Y eso se aclara mucho, ¿no?, acompañando al capitán Marlowe por ese recorrido por el río Congo de la mano de Joseph Conrad. Entonces, esto, ¿no?, este tipo de preguntas son muy fructíferas, ¿no?, idearnos, imaginarnos ciudades, resultado de varios lugares a los que fuéramos a interrogar y a aprender lo que significan grandes temas de nuestro tiempo. Lo que hay que decir en cualquier caso que estos viajes no son viajes de placer, estos paseos. Con la ciudad no se juega. Dice Benjamin, se debe dejar bien claro que un comentario acerca de la ciudad, acerca de la realidad, necesita un método totalmente diferente del comentario sobre un texto. No es lo mismo interpretar la realidad que interpretar un texto. Para interpretar la realidad hay que echar mano de la teología, y para interpretar un texto basta con la filología. Para interpretar la realidad hay que echar manos de la teología, es decir, lo que se juega a la hora de interpretar la realidad es la salvación, es decir, que nos salvemos, que nos realicemos. Y esa búsqueda es la que la engloba bajo el término teología, entre comillas. Es que la ciudad es Tierra Santa. Es Tierra Santa porque la ciudad es el lugar de la vida. No se trata solo de conocer mejor, que sería, digamos, la tarea de la filología. No se trata solo de conocer más o conocer mejor, se trata de realizarnos. Y por eso dice que la ciudad es un lugar indicado para llevar a cabo esa tarea, ¿no?, esa tarea de encontrar claves para salvarnos, porque dice que la ciudad tiene un carácter profético y salvífico. Toda ciudad tiene un espacio profético, y él lo encontró, lo cuenta en su libro sobre infancia en Berlín, de que él encontró el lugar profético en la ciudad de Berlín en torno al Zoo de Berlín, al Zoo, dice él. Era un rincón profético, pero al igual que hay plantas de las cuales se dice que poseen el don de hacer ver el futuro, alucinógenas, existen también lugares que tienen esa misma facultad de hacer ver el futuro. En esos lugares parece haber pasado todo lo que aún nos espera. El zoo era el barrio de Niño, era su barrio de Niño, él vivía en torno al zoo. Y lo que quiere decirnos, con esta forma de hablar que él tiene tan característica, es que lo que vivió en su infancia prefiguraba lo que ocurrió luego. Lo que vino después no fue algo nuevo. Lo que vino después fue una realización de lo que él vivió de niño. Es verdad que él da un paso más y dice, los lugares de la promesa no están hoy en el zoo. Cuando él es adulto, también piensa que las ciudades tienen un lugar profético, pero ¿cuál es? Ese no es el zoo ya, dices, en su mayoría esos lugares proféticos son lugares abandonados como copas de árboles que están junto a los muros, son callejones sin salida, jardines delante de las casas donde jamás persona alguna se detiene. Los lugares proféticos, los que tienen capacidad de predecir el futuro, son los lugares abandonados. Y son salvíficos porque en esos lugares se encuentra algo que no se encuentra en ningún otro sitio. ¿Y qué es lo que nos permite precisamente salvarnos? Lo que se encuentran en los lugares abandonados, frustrados, son las esperanzas. Y precisamente lo que puede hacer cambiar la realidad presente es tomarnos en serio las esperanzas que esperan realización. Y por eso en las ciudades hay lugares proféticos y lugares salvíficos.
Pero ya puestos y metidos en harina, pues Benjamin está dispuesto a ayudarnos a dar el paseo. Y nos propone la figura del acompañante. Él se inventa o rescata la figura del flaneur, del paseante, para que hagamos como él y descubramos la ciudad gracias a su talante, ¿no? El flaneur, que tiene una importancia enorme, ¿no?, en él, es una figura compleja que tiene como dos momentos. Hay un momento muy positivo, habla con mucho entusiasmo del flaneur, dice que es un paseante curioso, que se pierde por las calles de París, fundamentalmente para dejarse sorprender, para captar lo nuevo. Y esa actitud le permite enriquecerse constantemente de impulsos que no encuentra fuera de esos lugares. Ese niño que aprende deslumbrado por las mercancías expuestas en los pasajes, por lo que significan las mercancías en ese primer momento del capitalismo, ¿no?, que esas mercancías son como chispas que despiertan los sueños más profundos del niño o del paseante. Ese paseante encarna la esperanza de felicidad que traían los nuevos tiempos. Para entender esto hay que entender la idea que Benjamin tiene de la técnica, ¿no? Benjamin, como toda esa generación, saludó con un entusiasmo desbordante la técnica. En un momento él llama la atención sobre el hecho de que los dibujantes pintaban los ferrocarriles con patas de caballo. Y él decía, es una forma de expresar lo que la gente espera de los trenes, ¿no? El caballo era la forma clásica de moverse y era un desplazamiento muy limitado a la potencia del caballo y también limitado, digamos, a tener un caballo. Entonces los sueños de felicidad eran sueños muy reducidos, digamos, en envergadura y también en cantidad, ¿no? Pero ahora resulta que el ferrocarril puede realizar para todos los sueños de felicidad, ¿no? Y por eso los pintan con patas de caballo. Los sueños que otrora simbolizaban los caballos pueden ser realizados ahora por las máquinas de vapor. Y hay un entusiasmo desbordante por la técnica, porque se piensa que la técnica va a traer la felicidad al pueblo. Y el flaneur en esta primera época representa precisamente, expresa, ¿no?, esa actitud. Pero las cosas cambian. Muy poco, a 40 años después de ese entusiasmo por la técnica, aparece una nueva visita a esos lugares de los sueños, a los pasajes. Y entonces ahí descubre que de aquello nada, de aquella felicidad nada. Ese paseante elegante, ocioso, observador, ya no tiene lugar, porque el sitio por el que paseaba, ese espacio, se ha transformado en una superficie comercial o es calzada para automóviles. Ese paseante ya estorba y se le recluye en las aceras o en las zonas peatonales. Y dice, las aceras no están hechas para ir más deprisa, digo, para pasear tranquilamente, están hechas para ir más deprisa a comprar. En ese segundo momento, el momento crítico ya de la técnica y del capitalismo, en Benjamin, lo que se quiere es transformar al flaneur en consumidor, en consumista. Se quiere clientes que compren y no paseantes que miren. Y entonces el flaneur pierde su sitio y lo que se busca es que todos nos convirtamos ahora ya en clientes del mercado.
Entonces, Benjamin dice, ese es el futuro que nos espera. Cuando visitemos un comercio, ya no nos van a tolerar que vayamos a mirar y distraernos, sino lo que el nuevo sistema económico nos exige es que sigamos los dictados del escaparate. El escaparate se convierte en el motor, en el espíritu de nuestro tiempo. El resultado de este paseo es que ya no hay sitio, más que para los coches y los comercios, ya no hay sitio ni para la observación ni para la distancia, sino únicamente para el consumo y el cliente. Pero Benjamin no pone aquí su punto final, ¿no? Así no se puede acabar un paseo por la ciudad, con este pesimismo. En fin, no podemos acabar el paseo por la ciudad fagocitado por el escaparate. Y resulta que este organizador del pesimismo, como él a sí mismo se llama, nos dice que ahí hay una razón para la esperanza. En ese proceso de destrucción del flaneur anida una esperanza si nos armamos para ello de la memoria. Atribuye a la memoria la capacidad de despertar el sueño del primer paseante. La salvación estaría en recuperar, en acordarnos de los sueños del primer paseante. Y ese poder que tiene la memoria, ¿no?, al evocar al flaneur, ese poder consiste en poder descubrir que la vida frustrada no es vida muerta, que las ruinas no son muertes, no es naturaleza muerta, sino que es el lugar en el que están depositadas frustraciones o esperanzas que esperan realización. Bueno, ¿qué consecuencias sacar de este recorrido por la ciudad? Yo creo que lo que Benjamin está haciendo es una teoría del lugar de la memoria. Se habla de Goethe, el historiador de Goethe, como teórico del lugar de la... Yo creo que es Benjamin en los pasajes donde aparece como el nuevo teórico del lugar de la memoria. Y aparece como el teórico porque liga el concepto de espacio con el de tiempo. Y da a la memoria una nueva significación. Y eso es lo que hace que podamos hablar del lugar de la memoria. Hasta ese momento, hasta el descubrimiento del espacio, la memoria es un asunto subjetivo, ¿no? Es la vivencia del pasado, es la vivencia que tiene un sujeto del pasado. Lo que añade, sin embargo, el espacio es que entendamos la memoria como algo objetivo. La memoria no es la psique del individuo que quiere vivir o rememorar una experiencia pasada. La memoria está en las ruinas, está en el espacio. Y la memoria consiste en ser capaces de descubrir la vida negada o las vidas frustradas. El aquí, ¿no?, el aquí, concepto temporal, espacial, da a la memoria un carácter de objetividad. El espacio da a la memoria un carácter de objetividad. Pero quisiera, antes de seguir este punto, dejar claro que no se trata de hacer una apología de la ciudad. Ni de la ciudad, ni del que habitamos, cualquiera de nosotros, ni tampoco de esa forma sublimada de la ciudad que es el Estado. No se trata de eso. Estas ciudades tienen un doble problema, que no lo tienen resuelto, y es que han acabado siendo lugares cerrados. Y el lugar cerrado es algo que niega la razón de ser de la ciudad, que, como decía antes, a diferencia del oikos, es calle, camino, éxodo, exilio. Esa es la primera razón, ¿no?, por la que no podemos, digamos, hacer apología, no podemos utilizar
esta idea benjaminiana de ciudad para hacer una apología de la ciudad tal como existen. Y la segunda razón es que estas ciudades, en el fondo, son símbolos del progreso. Tanto las ciudades modernas como el Estado son símbolos del progreso. Pero son ciudades en las que, precisamente por ser símbolos del progreso, no hay ningún futuro. No hay ningún futuro. El progreso es más de lo mismo. Si hay un concepto que niegue precisamente el futuro, es el concepto de progreso, porque el progreso no admite novedad, sino más de lo mismo. El progreso, las ciudades, no suponen la realización de lo anterior. Ayer se hablaba del Ursprung, del origen. La ciudad no representa, como el progreso, no representan la realización de lo anterior, del punto de partida, de aquello de donde venimos y que podemos llamar pueblo. La ciudad no es el futuro del pueblo. La ciudad no es el futuro del pueblo. Como tampoco no lo es el banco, estos edificios que hay por aquí, ¿no? Los bancos son el futuro de las iglesias románicas, no lo son. Y cada vez tenemos más claro que la modernidad no es el futuro de la Edad Media. Algo definitivo se pierde y de eso tenemos que tomar nota y ser conscientes. Y para explicarlo no encuentro mejor manera que remitirme a un libro que recomiendo, un libro brillante, lleno de gracia y de inteligencia, de César Rendueles, titulado Capitalismo canalla, donde este joven escritor, filósofo, lo que hace es ilustrar críticas indiscutibles de nuestro tiempo ayudándose de figuras literarias, que son muy esclarecedoras porque ahí se pone de manifiesto lo que Kafka decía del arte, ¿no? Kafka decía que el arte da la hora por adelantado. O sea, el arte es capaz de anunciar por adelantado lo que luego la inteligencia, el conocimiento torpemente consigue formular. Pues bien, ahí explica muy bien esta idea, sin que él maneje, no habla no dice en ningún momento que la ciudad no es el futuro del pueblo, lo digo yo, pero él expresa la misma idea, por ejemplo, analizando la novela de Dostoyevsky, Los demonios. Los demonios supone una crítica feroz de la modernidad en sus diferentes versiones. Llámese capitalismo, llámese socialismo, anarquismo o incluso democracia. Precisamente por esta novela se suele decir que Dostoyevsky es un escritor reaccionario, romántico. No, yo creo que lo que él ha visto es precisamente lo que se pierde con la modernidad. Y él no se resigna a esa pérdida. Y de hecho, la tesis de los demonios coincide con la tesis de otro escritor, sí, revolucionario, un tal Platónov, que en su novela Che Ben-Gur desarrolla exactamente la misma tesis. ¿En qué consiste esa? Es una crítica a la modernidad porque la modernidad se presenta a sí mismo como post-tradicional. Es decir, como un proceso cuya realización supone el sacrificio de todo lo anterior. Y lo anterior son esos tejidos sociales, esas experiencias, esos valores. Antes hablábamos de Valparaíso, ¿no? Y decía, estás aquí. Y hablabas de esa especie de respeto, de acuerdo, de no construir molestando al vecino, de respetar. Toda esa serie de valores que nacen de la idea de que en la vida hay cosas fundamentales que la política debería acompañar y realizar. Entonces, la modernidad sacrifica todo eso
hace tabula rasa de todo lo anterior en nombre de un principio soberano que suena muy bien a primera vista, pero que tiene efectos perversos, y es el principio de la autonomía del sujeto. Claro, la autonomía del sujeto es muy importante a la hora de construir un sistema político en el que sea más importante la libertad de los ciudadanos que la herencia, que la sangre monárquica, por ejemplo. En eso es muy importante. Pero puede ser perverso si resulta que entendemos la autonomía del sujeto, la libertad, como un punto cero, como el origen inocente de una decisión que no se debe a nada más que a su propia libertad. Si entendemos así la autonomía, y en el fondo así la entendemos, hay que dar la razón a Schmitt y a Heidegger, de que en el fondo la modernidad significa decidir, y que lo de menos es que decidamos, es la decisión por la decisión, porque es el acto de afirmación absoluta de la autonomía del sujeto. Y entonces, el problema pendiente de esa modernidad es que lo que construya, esa ciudad que construya, no va a ser el futuro del pueblo. Y por eso me parece tan importante la intuición de Dostoyevski. Y es que no puede haber novedad más que rescatando precisamente eso, no sé cómo llamar, elemental, ¿no? Eso básico que conforman, que es el resultado de muchas experiencias históricas, de muchos sufrimientos también, y que debería ser la sustancia precisamente de la polis, de la política y por tanto de la vida en la ciudad. Pero estábamos hablando del lugar de la memoria, de cómo el espacio da a la memoria un valor objetivo, ¿no? Y supera por tanto esta idea de la memoria como vivencia, ¿no? El debate que tenemos en España constantemente en torno a la memoria histórica, aparece siempre esta idea. Los historiadores se han hecho una idea de la memoria, que es la que tratan de imponernos a todos, donde la memoria es fundamentalmente un sentimiento, ¿no? Es un sentimiento. Cuidado con la memoria, es un sentimiento. Con la memoria no se puede construir nada, porque los sentimientos son incontrolables, los sentimientos son privados, no son públicos, y por tanto la memoria no tiene que tener ni importancia política, ni tampoco hay que darles crédito científico, ¿no? Ese es el debate que tenemos con los historiadores aquí en España, y no es verdad. En el fondo, la memoria que maneja la antropología social o la filosofía o el arte no tiene nada que ver con la memoria de los historiadores, ¿no? Por algo Gabriel García Márquez, ¿no? Decía en los funerales de la mamá grande, llega un momento en que están hablando de estas cosas y dice, bueno, agarremos unos taburetes, sentémonos a la puerta y contemos lo que realmente ocurrió antes de que lleguen los historiadores. Entonces, la memoria no es objetiva, ¿no? Y esto yo creo la gran aportación que da el tema del espacio a la memoria. Pero el problema, entonces, si es memoria objetiva, ¿cómo se capta la elocuencia de esa memoria? ¿En qué consiste la elocuencia del espacio? Porque el espacio tiene una elocuencia especial. Si uno visita, en fin, los españoles, ¿no? Si uno, no sé si habéis visitado Belchite. Belchite son unas ruinas que quedan cerca de Zaragoza, de un lugar muy machacado por la guerra civil, por unos y por otros, y que el dictador Franco, en escarmiento, dejó el pueblo abandonado y construyó otro al lado. Entonces se pueden visitar esas ruinas, y uno, si pasea por allí por unas ruinas realmente abandonadas, se da cuenta de lo que significa el pasado. Entiende lo que es la memoria. Ahí transmiten algo de injusticia, de dolor, de fracaso, que ningún libro puede transmitir. Y no digo si alguien visita Birkenau, no digo Auschwitz, digo Birkenau. Porque Auschwitz se ha convertido ahora en una especie ya de museo
pero Birkenau es el campo que está al lado, absolutamente abandonado, donde no hay más que ruinas. Entonces uno capta lo que significa el espacio. El espacio tiene una capacidad de comunicación que no tienen los libros. Es elocuente por sí mismo, ¿no? Cuando en la película Shoah de Lanzmann, ¿no?, en esa primera secuencia, aparece uno de los protagonistas, un superviviente, un tal Srebnik, y da unos pasos por un bosque donde no se ve más que césped, bosque, unos árboles, y se para y dice, es war hier, era aquí. Entonces de repente todo eso se ilumina, cambia, ¿no? La memoria del testigo resulta que nos hace ver, ilumina ese espacio de una forma que no tenía hasta que el testigo lo ilumina, ¿no? Y allí estaba la cámara de gas. Entonces, esa experiencia que todos hemos hecho, pero que en estos lugares fuertes de sufrimiento es particularmente evidente, aparece esta idea de que el espacio es elocuente por sí mismo. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta también a la hora de educar en la memoria, ¿no? Nosotros aquí en España tuvimos hace 15 días un pequeño asomo de debate en torno a este asunto, porque España firmó el convenio de la Declaración de Estocolmo del año 2000, en la que se comprometía, como otros firmantes, a educar en Auschwitz, a enseñar en las escuelas, hablar en las escuelas del genocidio judío y de lo que significa Auschwitz, ¿no? Y hubo encuestas y tal, y el resultado es que no se hacía prácticamente en ningún sitio porque no había tiempo. Y entonces habían encontrado unos maestros muy astutos una fórmula alternativa, y era hablar en general de la tolerancia o de la intolerancia. Claro, es muy interesante, ¿no?, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? No tiene nada que ver hablar de ideas que visitar espacios. No tiene nada que ver. Para la educación no tiene nada que ver una cosa con la otra. Las ideas son ideas. La idea de la tolerancia en el fondo está basada en un principio, tal como lo explica, por ejemplo, Lessing, ¿no?, y es que todos, antes que judíos, musulmanes o cristianos, dice él, somos seres humanos. Bueno, la idea de tolerancia está en este principio. Bueno, con este principio Europa funcionó con la tolerancia 70, 80 años, pero cuando llegaron los nacionalismos se disipó, cuando llegaron las diferencias se disolvió como un azucarillo. Entonces, las ideas son muy débiles frente precisamente a los problemas, sobre todo a la barbarie, ¿no? Y por eso hay que pensar otras estrategias, y la estrategia, luego, fundamental es la memoria del espacio, los lugares de la memoria. Y por eso me parecía en ese debate peligroso, ¿no?, esta explicación de que, bueno, si no se puede dedicar tiempo ni visitar los lugares, pues hagamos una explicación sobre la tolerancia que esto lo sustituye. Para nada, para nada. Tenemos que descubrir la elocuencia del espacio. Podemos imaginar una máquina del tiempo, pero no una máquina del espacio. Podemos imaginar una máquina del tiempo porque el pasado está, y cualquier discurso sobre el tiempo es una invención. Cualquier discurso sobre el pasado es una recreación. Pero la memoria del espacio está ahí. Entonces no hay máquinas del espacio. Puede haber olvidos, pero, digamos, el espacio guarda la memoria, y basta que alguien la convoque para que el espacio se transforme. Por eso, claro, hay que asociar siempre a la elocuencia del espacio el papel del testigo, que es el que hace hablar precisamente lo que el tiempo o los políticos o la política o los ideólogos han querido que se olvidara. Bueno, quisiera ir terminando hablando del poder ideológico y, por tanto, político del espacio. Los nazis articularon su ideología en torno al concepto de Lebensraum, del espacio vital. El espacio vital está conformado por la sangre
y la tierra, que da una identidad al pueblo y que explica el derecho de conquista. Allí donde había núcleos en Europa, núcleos que hablaban alemán, que eran descendientes de alemanes, en la Galicia de Polonia, en la Prusia Oriental de Polonia, en los Sudetes de Chequia, todo eso eran territorios alemanes, eso era su Lebensraum. Y por tanto, lugares que pertenecían en principio a la identidad alemana y que justificaban la conquista. Pues bien, en relación a esto es muy interesante la reflexión que hace Hannah Arendt en Eichmann en Jerusalén, en relación al Lebensraum, porque Arendt se muestra muy crítica contra todo ese proceso. Le parece falto de legitimidad, nada se puede esperar de un tribunal judío que va a juzgar a un nazi, no hay ahí visos de objetividad. Por otro lado, es un tribunal muy sesgado, no se va a hablar a fondo de los problemas, se margina todo el tema de los Judenräte, de los consejos judíos, y por tanto la responsabilidad de los propios judíos. Arendt es muy crítica, desde el principio hasta el final, pero al final da la razón al tribunal y entiende que efectivamente Eichmann es reo de muerte, debe ser ahorcado. Está de acuerdo con el juicio final, el final del juicio. Pero no por la razón del tribunal, y esto es lo que me parece interesante, sino algo que tiene que ver con lo que acabo de poner Lebensraum. La razón que da Arendt es la siguiente. Está de acuerdo con la sentencia del tribunal porque Eichmann, como los suyos, han sostenido una política consistente en negar al pueblo judío y a otros pueblos el derecho a compartir el lugar en que se encontraban, como si usted y los suyos, Eichmann y los suyos, pudieran decidir quién tiene derecho o no a habitar en el planeta. Muy curioso, ¿no? O sea, el crimen contra la humanidad consistía en apropiarse del territorio y en negar a otros pueblos el derecho a compartirlo. Lo da más importancia a eso que a la muerte de 6 millones de judíos, al crimen industrial. Esta centralidad del espacio en el crimen nazi me parece muy interesante. Y por eso también me parece muy interesante la reflexión que hace un compañero nuestro, Alberto Sucasas, en un libro que acaba de publicar, publicó el año pasado, La Shoah en Levinas, donde hace una lectura de Levinas muy curiosa. Parte del supuesto, y que es verdad, de que Auschwitz como acontecimiento epocal apenas se ha producido, ha sido muy poco fructífero desde el punto de vista filosófico, intelectual, cultural, artístico, literario, ha creado muy poco. A diferencia de lo que ocurrió con la Primera Guerra Mundial, que sacudió a todo el mundo de la cultura y que y provocó una explosión de novedades artísticas en literatura, en el cine, en la pintura, en la filosofía. Toda la filosofía, toda esa generación del 14 es inexplicable, incluso Heidegger, sin la Primera Guerra Mundial. Pues la Segunda Guerra Mundial fue muy parca, pero uno de los filósofos que habría que leer, aunque no se suele leer así, en clave post-Auschwitz, es Levinas. Levinas es un autor excesivo, ¿no? Dice cosas muy chocantes, muy raras, ¿no? Levinas no solamente dice que hay que responder a la mirada del otro, ¿no? Dice que hay que hacerse cargo de la culpa del victimario, ¿no? Y por eso es un pensador excesivo, exagerado, pero muy lógico.
Bueno, no voy a entrar en ese tema, no quiero desviarme, pero lo que sí es interesante es ver cómo, qué respuesta da Levinas precisamente al Lebensraum, al principio nazi, que es como la causa material y formal del crimen nazi. Lebensraum. ¿Cuál es la respuesta de Levinas? Es su teoría del otro, del lugar del otro. La respuesta al Lebensraum como principio de identidad es ocupar el lugar del otro. En los dos conceptos, en el de el nazi, el Lebensraum, como en Levinas, se habla del lugar del otro, pero en un sentido muy diferente. El nazi es un principio de identidad, mientras que en Levinas, lugar del otro no significa ponernos en su lugar, desplazarle, pues, quitarle del medio. No. El acento de Levinas es desplazarme yo. Ponerme en lugar del otro es salir yo de mi sitio. Este es el punto interesante, ¿no? La identidad, digamos, si pudiera hablarse así, la nueva identidad post-Auschwitz sería desplazarse, negarse uno a sí mismo el lugar. Y por tanto, entender el abandono, otra vez, la calle, el exilio, como el lugar de identidad. Bueno, ya acabo. No se puede pensar la ciudad como el futuro del pueblo. No podemos pensar, por tanto, la ciudad sin pueblo, ni podemos pensar el Estado sin sociedad. Y esto es un problema de la modernidad, no del capitalismo, es un problema de la modernidad. La modernidad ha generado un tipo de racionalidad que quiere ser legítimamente universal. La Ilustración plantea una razón universal, pero al precio de la abstracción, y asumiendo que esa razón universal tiene que ser idealista. Tiene que tener justificación en sí misma y no en la realidad. Y esto, digamos, esta deriva de la modernidad tiene sus consecuencias. Por un lado, fragiliza enormemente las ideas que en esta modernidad suelen claudicar fácilmente ante la presión de la realidad. Y antes me he referido a ello, con eso de los gestos, ¿no? Yo creo que es un producto muy moderno. Esta es la primera consecuencia. Las ideas abstractas e ideales fragilizan las ideas, porque las hacen muy vulnerables a cualquier contratiempo de la realidad. Pero es que además desarrollan una epistemología que confunde la verdad o la ciencia con lo universal positivo, que diría Hegel, y desprecia lo singular o lo contingente como no digno de racionalidad. Aristóteles decía, de lo contingente no hay ciencia. Lo contingente, es decir, lo singular, el sufrimiento, el fracaso, la pérdida, de eso no puede haber, no es materia sólida para la ciencia. Y en el fondo estamos convencidos de eso, ¿no? Y esto es un grave error, porque solamente, digamos, elaborando de nuevo estos supuestos, pues podríamos avanzar en el sentido ese de pensar una ciudad que fuera el futuro del pueblo. Y como veo que ya llevo una hora, me paro aquí. Muchas gracias.